Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Ministerio Vida en Cristo. Continuamos con nuestra nueva serie de mensajes, ¿verdad? Y estudios que han sido de bendición en las partes o en los lugares donde el Señor nos ha permitido exponerlos, y también, sobre todo, en nuestro grupo de estudio en su momento cuando los vimos. Por eso es que no queremos pasar la oportunidad de compartirlos con ustedes, para que también sean bendecidos de parte de nuestro Dios a través de cada mensaje o de cada uno de los estudios que ya hemos compartido anteriormente y que han sido de bendición para la vida de muchos hermanos. Esperamos que los disfruten. El nombre de este mensaje se llama El Toque de Jesús, y si usted quiere ir buscando en su Biblia, pues lo va a encontrar por ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versos del 40 al 45. Repito, Marcos capítulo 1, del 40 al 45. El toque de Jesús, un mensaje que seguro les será de bendición. Que lo disfruten. Quiero llamar su atención al versículo 41 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, en la parte donde dice: y teniendo misericordia, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El mensaje de hoy, el toque de Jesús. Permítame orar. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia, Señor, pidiendo tu bendición, pidiendo que perdones nuestras faltas y pecados, Señor, y quitando todo estorbo de nosotros para poder ser instrumento y para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo precioso a morir en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque este mensaje estoy seguro que va dirigido para alguien que lo necesita, para alguien que necesita escuchar que tú no le rechazas, que necesita escuchar que no importa quién sea, que no importa en la condición que esté, tú quieres otorgarle el perdón divino a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Bendice este tiempo y recibe la honra y gloria, pues solamente tú eres digno de merecerla. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. En aquella región de Galilea, después de predicar el mensaje más grandioso que jamás se haya predicado, y que ahora en nuestros días le conocemos como el llamado Sermón del Monte, después de escuchar esas benditas palabras de que aquel de limpio corazón, sus ojos podrán ver a Dios en algún momento, podemos imaginar y ubicar nuestra historia más o menos en ese tiempo y en esos días. Y yo quiero que ustedes me acompañen con los ojos de su mente para transportarnos a través de las páginas del tiempo hacia aquellos días en los que el bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vino, vivió y caminó entre nosotros. Después de predicar esas preciosas palabras a los pies del monte, después de que toda una multitud se había reunido, después de 430 años de un silencio abrumador por parte de su Dios, y después de estar sumergidos en una terrible y dura esclavitud, vino por fin el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. La gente se agolpa para escucharlo, y dentro de la multitud, a lo lejos, nos gusta pensar que hay alguien que, si presta usted atención con los ojos de su mente, podrá ver que es alguien que se ha mezclado dentro de los oyentes. Alguien que está lo suficientemente cerca como para oír el mensaje de Jesús. Alguien que ha caminado muchos kilómetros, al igual que muchos de los que están ahí, para oír hablar. Este hombre se ha acercado para escuchar y ver a este Jesús que recién empieza su ministerio, a este nuevo profeta que ha salido y que Dios ha bendecido y que Dios está con él, según ha escuchado.
y ver el motivo del por qué había mucho movimiento de gente en las faldas de aquel monte. Algo a lo que este hombre en particular que queremos enfatizar el día de hoy no está acostumbrado a ver. No era usual que el pueblo se reúna de esta manera para escuchar a algunos de los actuales maestros de la ley. Mucho menos era usual ver a algunos de los orgullosos fariseos compartiendo con el pueblo de esta manera, como lo hacía este hombre Jesús. Así que este tipo de movimientos llamó la atención de este hombre y lo hizo salir por un momento del lugar donde vivía. Él vivía, mis amados hermanos, en algunas de las ciudades que, si usted estudia la palabra de Dios, estaban a las afueras de Jerusalén y se conocían como ciudades refugios. Eso está en la Biblia. Este concepto de ciudad refugio era solo una manera menos pesada de describir una ciudad donde la gente sabía que iba a morir, donde la gente sabía que era el destino final de los exiliados, ya sea que fueran exiliados por alguna enfermedad, como es el caso de este hombre que vamos a ver, o sea que fueran exiliados por algún crimen que habían cometido y que no está totalmente comprobado su culpabilidad. Las ciudades refugios eran lugares donde la tristeza, donde los sueños iban a morir junto con las personas que los portaban. Sin duda alguna, en muchos sentidos, este tipo de ciudades eran ciudades donde vivía gente viva, pero muertos espiritualmente. Sí, en el caso que nos ocupa, la enfermedad más cruel, la enfermedad más temida de aquellos tiempos, habitaba también en aquellos lugares, encarnada en pobres personas, desahuciadas, marcadas por el destino para terminar sus días de una manera lenta, humillante y dolorosa. Algunos decían que esta enfermedad, a la cual todo el mundo temía, más que una enfermedad, era una maldición que confinaba a quienes la padecían a una muerte lenta, agónica, y literalmente a una muerte en la que las personas podían ver cómo su cuerpo lentamente se descomponía, al igual que el de un cadáver, con la única diferencia que en ellos todavía estaba la vida. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra en este pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 1, en su verso 40, que vino a él, es decir a Jesús, un leproso de entre la multitud, y hincando su rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús, al verlo, tuvo misericordia de él y le dijo esas benditas palabras: quiero, sé limpio. Punto número 1 del mensaje, el toque de Jesús. Hermanos míos, esta es la historia de un leproso. Esta es la historia de alguien que alguna vez tuvo familia, esposa e hijos. En la mente de aquel hombre, día a día, no cesan de recorrer pensamientos de nostalgia al recordar los días felices de su juventud, cuando todo era un mar de ilusiones. Aquella primera flor que entregó a quien posteriormente sería su esposa. Aquellas risas y aquellos momentos felices. El día en que nació su primer hijo. La bendición de acariciar su rostro con esas manos que ahora, con mucho dolor y sacrificio, pueden tan solo con mucho trabajo moverse apenas para alimentarse. Esta es la vida de un hombre a la que
De la noche a la mañana le cambió la suerte, como dirían algunos en el mundo. Es la historia de un hombre a la que de la noche a la mañana el destino le jugó una mala pasada. Todo iba bien, sus planes, sus metas, su trabajo, todo parecía marchar bien, hasta que llegó aquel día maldito en que se encontró enfermo. Lo que primero comenzó como una pequeña llaga en su brazo, que supuraba un líquido claro y un olor raro, que en un momento pensó que solo era una infección en la piel, lo cual no era raro en aquellos climas áridos y secos, ahora se ha convertido en varias llagas más. Por otro lado, la sensibilidad en las manos se iban perdiendo, igual en sus pies, y sentía los dedos de sus manos adormecidos a tal grado que posiblemente en una ocasión, debido al adormecimiento, se causó un accidente, una herida con el cuchillo al tratar de preparar algo de comer posiblemente. Pero lo extraño del caso, si echamos a volar nuestra imaginación, podemos imaginar a este hombre que no siente dolor alguno. A pesar de que ve correr la sangre por su mano, sangre que, dicho sea de paso, tenía un color más oscuro que lo que normalmente lo tiene, fue sin duda alguna en ese momento lo que lo puso a pensar en cuál o qué tipo de enfermedad era la que realmente tenía. La verdad, tras este tipo de accidentes, parecía ser mucho más frustrante y mucho más temerosa que la suposición. La sombra de aquella mortal enfermedad llamada lepra hacía su aparición para atormentar la vida de este hombre. Y de allí en adelante, el tiempo que siguió los procedimientos que marcaba la ley de Moisés, hasta el día en que se halló confinado a una ciudad de leprosos, pasó más rápido de lo que él pudiese comprender. Y allí tenemos a este hombre, sumido en la más grande desgracia. El día de ayer, compartiendo su vida con su esposa y con sus hijos. El día de hoy, convertido en un paría, en un exiliado a causa de esta terrible enfermedad que le ha acogido. Nunca jamás este hombre podrá acariciar el rostro de su pequeño hijo otra vez. Nunca jamás podrá sentir el roce de sus manos cuando corra a sus brazos para abrazarle cuando llega a casa. Jamás podrá besar nuevamente a su amada esposa ni decirle cuánto la ama. Sus labios a menudo sangran, pues las llagas no perdonan ni una parte de su cuerpo adolorido. Pero hay un dolor peor. Sí, hay un dolor peor, más allá del perder hablar con dificultad. Ese dolor al que nos referimos es el dolor de saber que los ojos de su amada jamás podrán ver nuevamente con amor a este rostro ahora deforme por la enfermedad. Lo que alguna vez fue un ser humano, hoy se ha convertido en un cuerpo mutilado, cubierto de vendas que tratan de cubrir ante todo su apariencia monstruosa. Para colmo, cuando la necesidad lo exige y tiene que trasladarse, nunca puede salir de la ciudad sin llevar consigo una campana para sonar a lo lejos a cierta distancia cuando ve que alguien se acerca y gritar con todo el dolor de su corazón: soy leproso, no se acerquen, soy leproso. Pocas cosas hacen de la vida de un hombre tan miserable como este tipo de situaciones, que por momentos hacen parecer a la misma muerte como un sentimiento dulce y deseable, como el permanecer aislado de la gente que uno ama, como el ser privado del dulce calor de un abrazo, del ánimo que provoca el que te tomen de la mano con fuerza cuando estás desfallecido,
La ausencia de este tipo de cosas, la ausencia de este tipo de cariño es la que muchas veces lleva a ese pensamiento de la muerte a convertirlo en algo dulce. Y no solamente en aquellos tiempos, sino también en nuestros tiempos. Aquel asesino silencioso llamado estrés, aquel asesino silencioso llamado depresión, sin duda alguna, ha cobrado muchas vidas al causar estragos, al hacer que la gente se sienta sola, al hacerle sentir esa ausencia de cariño y esa ausencia de apoyo como algo que va flagrando no solamente su físico, sino también su espíritu, como algo que lo va deprimiendo al grado de no querer comer, al grado de no querer levantarse, al grado de no sentirse para nada importante. Y lo único deseable para este tipo de personas es la muerte y nada más. Pero de pronto, cuando logra salir por un momento de este mar de pensamientos, se da cuenta de que la multitud ahora está demasiado cerca, pues él, inmerso en sus pensamientos, al ir caminando rumbo hasta donde está este profeta, no se ha dado cuenta que ahora la gente está demasiado cerca y que pueden ver, aunque él quizás trata de cubrir su rostro con su abrigo, pueden ver su apariencia cubierta por vendas y pueden identificarlo como lo que realmente es, un leproso, y pueden apedrearlo por no haber hecho sonar esa campanilla que indicaba cuidado, que no se acercaran a él. Pero más pronto de lo que él se ha dado cuenta, ahora está demasiado cerca de la multitud y puede divisar con toda claridad aquel varón de Dios, aquella figura de aquel hombre que de repente en un instante, como si tratara o como si pareciera que leyera sus pensamientos, voltea hacia él con una mirada profunda, penetrante. Ahora este hombre siente una necesidad de acercarse más hacia este hombre de Dios. La gente todavía en ese momento no lo reconoce, pues como decimos, ha cubierto su cuerpo con su manto, de manera que uno no pueda ver sus vendas, pero solo es cuestión de tiempo. Y sintiendo en su corazón el latido fuerte de la esperanza, de la voz de aquel hombre llamado Jesús, de pronto se halla tomando fuerzas de flaquezas y tomando la decisión más importante de su vida, dirigirse hacia aquel hombre e implorar su perdón y ver si de casualidad quiere sanarlo, y al mismo tiempo arriesgarse a que este profeta de Dios sea igual que los fariseos, que al momento de acercarse y ver que es un leproso, inmediatamente ordenen que sea apedreado por considerarlo inmundo y por acercarse a lo que ellos llaman un hombre santo. En esos momentos de dura prueba, aquel hombre encuentra esas fuerzas que se requieren para dirigirse a Dios, aun cuando todo te grita que eres inmundo delante de la presencia de Dios. Oh pecador, si tú estás escuchando este mensaje, si tú eres alguna de las personas que dicen yo he pecado tanto que no puedo estar en la presencia de Dios porque el peso y la carga de mis pecados son tan grandes que me hacen sentirme sucio delante de Él, y lo menos que quiero es que me desprecie, déjame decirte que este pasaje, que este cuadro de la vida ha sido plasmado en las páginas del santo libro, la palabra de Dios, para que podamos entender y ver que Dios no desprecia a ninguno, para que podamos comprender con nuestras mentes finitas que Dios sin duda alguna es 3 veces santo y que Él odia el pecado, pero ama al pecador. Es precisamente por eso que Dios odia el pecado, porque el pecado hace estragos en la vida y en el espíritu del ser humano. Es precisamente porque la paga del pecado, como dice la Escritura,
es solamente la muerte, no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y la muerte eterna, separados de Dios. Y ahí vemos a este hombre caminando por en medio de la multitud. Ya es demasiado tarde para echarse atrás, pero su aflicción lo abruma en el momento de que se encuentra frente al Señor Jesucristo, y por un momento piensa que aquel hombre de Dios le va a despreciar, por lo que solamente alcanza a arrodillarse, y desde lo más profundo de su corazón sale este ruego para con el Señor Jesús, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Oh, amados hermanos, este hombre no tiene duda de que Jesús pueda limpiarlo, pero al ser un hombre de Dios, seguramente él pensará: quizás no es cuestión de que no pueda sanarme, quizás es más bien cuestión de que no quiera sanarme. Yo lo que puedo decirles con este respecto es de que este hombre piensa lo que era común en aquel entonces. Nadie se acerca a un leproso. Nadie quiere convivir con aquel ser despreciable y casi un monstruo. Así es que, al decir estas palabras y bajar su rostro al suelo, solamente esperaba recibir para él palabras de desprecio. Pero para su sorpresa, el corazón del bendito Salvador, de nuestro Salvador Jesucristo, latía al unísono con aquel hombre desventurado, e hizo lo impensable. Se acercó aún más a él, y no tan solamente se acercó, sino que poniendo su bendita mano sobre su cuerpo, le dijo: quiero. Se limpió. Y dice la palabra de Dios que el poder de Jesús es tan grande que tan solamente con proferir estas palabras, al instante la lepra le dejó. Del mismo modo, hermanos míos, hoy en día hay mucha gente enferma. Quizás no nos referimos en este momento a la enfermedad física. Hoy en día la lepra, como una enfermedad física, ya no es un grave mal que aqueje al ser humano. Dios en su misericordia ha permitido que los adelantos médicos hayan logrado erradicar esta terrible enfermedad, pero todavía existen algunos países en los que este tipo de enfermedad sigue siendo una enfermedad mortal, sobre todo los países pobres, aquellos países donde los conocimientos tecnológicos aún todavía no han llegado. Pero también es importante decir que hoy en día existe mucho más que hablar de gente enferma físicamente. Existe gente enferma espiritualmente. Igual que este hombre, el día de hoy, la lepra del pecado sigue vigente y también tiene la capacidad de infectarnos, destrozar nuestro espíritu y nuestra alma, matando nuestra comunión con Dios, transformándonos de seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios en seres horrendos y despreciables, hablando con nuestras bocas sangrantes del dolor por las llagas del pecado solamente amargura, contaminándonos con nuestras acciones al ser infieles, ladrones, borrachos, iracundos, intemperantes, y aparentar vivir vidas santas cuando sabemos que dentro de nosotros solamente lo que la gente ve no es otra cosa más que las vendas hediondas que cubren nuestras sangrantes heridas. Pero sobre todo, lo más amargo de todo, hermanos míos, es que la lepra del pecado
ocasiona el aislamiento personal y espiritual en nuestras vidas, produce el aislamiento de Dios y de nuestros seres queridos, de tal manera que por estar sumergidos en los vicios, que por estar sumergidos en cualquier tipo de pecado que usted guste y mande, descuidamos nuestra relación no solamente con Dios, sino también con nuestra amada familia, de tal manera que nunca abrazamos a nuestros hijos, y muchas veces no lo hacemos solamente porque nuestros padres nunca nos abrazaron a nosotros. Nunca le decimos a nuestra esposa o esposo cuánto la amamos o lo amamos. Cuán agradecidos estamos con Dios, nuestro Padre Celestial, de habernos dado un compañero o compañera de vida, que sin dudarlo, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, puede extendernos su mano y su abrigo. Eso que muchas veces decimos, es que yo no sé expresar mis emociones, yo soy duro. Muchas veces asumimos que nuestros hijos o nuestros seres queridos nos quieren, aunque no hagamos la más mínima expresión del amor para con ellos. Del mismo modo, también hablo a los jóvenes. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, insistimos, no solamente hace que nos apartemos de nuestros seres queridos, sino también de Dios. Y hoy también hablo a los jóvenes, aquellos jóvenes que se han apartado de Dios y que se han apartado también al mismo tiempo de la relación con sus padres. Joven, señorita, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu padre? ¿Cuándo fue la última vez que diste un beso en la frente a tu abnegada madre? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste cuán importantes son para tu vida? Pero en lugar de eso, mis amados jóvenes, debemos reconocer que en lugar de eso, muchas veces la lepra espiritual que llega a nuestra vida nos impide no solamente expresarnos como debiéramos y como agrada a Dios, y lo único que pensamos son sentimientos de amargura y de dolor. Pensamos, es que nadie me entiende, mis padres no me quieren, porque no me dejan hacer lo que yo quiero, aunque muchas veces lo que usted quiere, sabe que no solamente no es lo incorrecto, que no solamente va en contra de lo que Dios establece, sino también sabe en su corazón que está mal y que le va a traer consecuencias de muerte emocional, espiritual o también la muerte física. Hay algunos otros jóvenes que dicen, yo no soy cursi para abrazar a mi padre o besar a mi madre. Eso le restaría a mi imagen de hombre o mujer duro. Y nos cubrimos con vendas nuestras heridas sangrantes, porque muy dentro de nosotros sabemos que cambiaríamos todo lo que tenemos, gustosos, por un abrazo sincero de nuestro Padre, por un beso y una caricia sincera también de nuestra Madre al estar parados frente a ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque muchas veces estos jóvenes o señoritas solamente despiertan a la terrible realidad cuando ven a sus seres queridos, cuando ven el rostro de su padre o de su madre en un féretro frío, porque ellos ya han partido. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos unos por los otros? Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra pareja, porque nos sentimos muchas veces demasiado indignos para pararnos delante de Dios e interceder por ellos. Nadie se acerca a un leproso espiritual, todos huyen de él, pero Dios sí se acerca. ¿No ves que Él quiere tocar tu alma, pecador? ¿No ves que Él quiere cambiar tu vida y darte una nueva oportunidad y una nueva vida? Quiero, sé limpio, son las palabras benditas de nuestro dulce Salvador. Como conclusión del mensaje,
que el saber que Dios quiere tocar nuestras vidas, quiere transformarnos de parías y exiliados espirituales en hijos y embajadores del gran Rey, nos lleve a acercarnos a Jesús en lugar de regresar a nuestra ciudad de refugios, y que nos ayude a tocar física y espiritualmente a quienes nos rodean e identificar a aquellos también que necesitan de un abrazo espiritual, pues sus vidas están enfermas por el pecado. Del mismo modo, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, si Dios ha tocado tu corazón a través de este pasaje de la Escritura, y si tú mismo te reconoces como este leproso, afectado por la enfermedad del pecado, y si tú reconoces con sinceridad que esta lepra espiritual del pecado ha hecho estragos en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, y te ha convertido de una persona con sueños lindos, que te ha convertido de una persona con buenas intenciones y buenas metas, en casi un monstruo, maltratando a quienes deberías de proteger, maldiciendo a quienes deberías de bendecir, y te has vuelto esclavo de algún vicio. El día de hoy, no temas en acercarte a Dios. Pídele con todo tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí en aquella cruenta cruz, que entre a tu corazón y que sea Señor de tu vida. Oh amado amigo o amiga que me escuchas, Él tiene el poder para cambiar tu vida. Y la pregunta no es cuestión de que si no quiere o quiere hacerlo por todo lo malo que hemos sido. La respuesta Él nos la ha dado en este pasaje: quiero, sé limpio. Y la palabra de Dios dice que al instante aquel hombre quedó sano. ¿Querrá usted recibir a Cristo como su Salvador y ser sano de la enfermedad del pecado, para recibir una nueva vida en la cual pueda usted ser restaurado junto con sus seres queridos? ¿O regresará nuevamente a ocultarse detrás de aquellas vendas para ocultar un poco su dolor? ¿O regresará nuevamente a ocultarse detrás de las sombras de aquella ciudad de refugios? Aquella ciudad de refugio que el día de hoy seguramente llamaríamos una máscara de felicidad, cuando por dentro sabes que todo está perdido. Una máscara de felicidad cuando sabes que necesitas de consuelo, que necesitas del amor, de la bendición de Dios. Dios le bendiga. Permítame orar. Señor, en esta hora oramos nuevamente. Oro especialmente por aquellos, Señor, que no te conocen y que han escuchado y que habrán de escuchar este mensaje. Yo oro para que ellos sean tocados por tu palabra y para que a través de este mensaje tengan la suficiente fuerza y confianza para acercarte a ti. Señor, yo con toda sinceridad he escuchado a algunas personas decir cosas tan lamentables como decir: el día que yo entre al templo se cae el techo. Y aunque lo dicen un poco en tono de broma, lo único que reflejan es la enorme necesidad y la enorme convicción de pecado y de maldad que existe en sus vidas. Señor, perdónanos, porque como iglesia muchas veces también hemos fallado. Muchas veces, en lugar de extenderles la mano para ayudarles, solamente hemos extendido nuestra mano para señalarnos. Pero bendito eres, Señor, porque tú nos muestras a través de este pasaje que tú lo único que quieres es salvar sus vidas. Y si dentro de nuestro pueblo, de nuestros amados hermanos, también la lepra del pecado ha hecho estragos porque lo hemos permitido, y eso ha ocasionado que nos alejemos de ti y nos alejemos de nuestros seres queridos, por favor, sana nuestra alma, nuestro corazón, y permítenos ser restaurados para seguirte sirviendo y ser luz para aquellos que nos rodean. En Jesús te damos gracias. Amén.
Hermanos, por nuestra parte es todo. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente fin de semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Fuiste